Como esto es el programa del despertador, vamos a despertarnos para presentar nuestra sección de cartas hispánicas. En el despertador, cartas hispánicas. Un abrazo a ambos lados del Atlántico. Bueno, muy rápidamente voy a presentarles el audio que hoy nos tiene preparado Alberto Marigil, y después de eso vamos a contactar con un amigo, con un compañero que nos está escuchando desde Brasil para que nos diga en qué situación se está encontrando ese país después de las elecciones ganadas por Lula. Hoy el audio tiene peso, no se lo pierdan. Un infernal fenómeno liberticida se extiende por el mundo hispano. El liberticidio triunfa en las elecciones de Brasil. Otro liberticidio triunfó ya en las elecciones de Colombia. Dos iletrados incapaces de administrar siquiera un patio de vecinos triunfan en Perú y en Chile. Venezuela está en manos de liberticidas ya más de una década. Allí llegan a cobrar a los pobres por acceder a comer de la misma basura, ya roída esta previamente por los chavistas, según testimonia de primera mano la gente allí presente. Así como Argentina expresa de la demagogia peronista ya por décadas. Cuba, por contra, sin posibilidad de oponerse. Y Nicaragua con la oposición encarcelada. México en manos de un hipócrita que reclama perdón a la madre patria que le dio el ser, al mismo tiempo que arrastra su sucia lengua sobre las suelas de la bota gringa que le pisotea y esquilma por casi 200 años. Sin excepciones, es la América que fue España la que gozaba de mejor nivel de vida del mundo, de más desarrollo y de más paz que la misma Europa, la que cayó víctima de la depredación anglosajona tras su balcanización, la que cayó en manos de las mafias, del contrabando y del tráfico de esclavos. Está ahora en su mayor parte en manos de personas vinculadas a la mafia, pero la mafia del narcotráfico. Todos con un denominador común, el comunismo, engañando a la gente con la demagogia del victimismo, echando la culpa de su miserable existencia a quien en su día los pusieron a la cabeza de la civilización occidental tras haberlos sacado del neolítico y la antropofagia, o sea, los españoles de ambos hemisferios. ¿Y por qué el comunismo? Porque es el sistema en el que los individuos carecemos de libertad, porque es el sistema en el que Dios es el Estado todopoderoso, omnipresente y omniconsciente, donde el Estado de Derecho no es más que el derecho del Estado, por el que el pensamiento es único y pensar libremente es un crimen. Y el ciudadano es un mero esclavo de una élite, que fraudulenta y violentamente adquiere y persevera en el poder. Todo esto en el área del mundo con mayores perspectivas de crecimiento económico, crecimiento que los grandes bloques de poder geopolítico se disputan bajo la premisa de que son desunidos, corruptos y fácilmente manipulables, y por tanto mercancía barata a la que rentabilizar. Eso es lo que simboliza el mundo hispano para las alimañas de la política internacional. Nada cambiará si no es a peor, salvo que la conciencia colectiva priorice la libertad individual de los hispanos, desarrollando una política exterior común, una seguridad jurídica supranacional y una estrategia económica en que se priorice la abolición de nuestras fronteras internas, dando paso a la libertad de tráfico de bienes, capitales, personas y servicios para los hispanos de ambos hemisferios. Desde Sagunto, milenaria ciudad, fundamento y cuna de la hispanidad, se os saluda a los sevillanos que escuchan este alegato a través de Onda Capital y a los hispanos de Allende los Mares. Me despido rogando que no toleréis el rendimiento de honores en vuestras calles, avenidas y plazas a criminales hispanicidas, hoy honrados incluso con estatuas, tal y como es el caso del mismo Simón Bolívar en vuestra ciudad y en Cádiz, además de en la misma Valencia.
Para profundizar de este asunto tenemos con nosotros esta noche a nuestro amigo David Vega. Él es sociólogo y además autor del libro La Hispanidad para el mundo luso del siglo XXI, una publicación que está en portugués, pero que, como van a ver ustedes, domina perfectamente el español para seguir esta entrevista. Don David, buenas tardes en Brasil, buenas noches aquí en España. Hola, buenas noches ahí en España. Para mí es un honor poder hablar con hermanos desde más allá, del otro lado del Atlántico, donde viene mi familia. Mi padre es de León, entonces yo tengo también un sentimiento así como parte de toda la hispanidad también, como toda la iberofonía, toda la iberosfera. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros y vamos a entrar en materia. ¿Cómo está la cosa en tu tierra después de lo sucedido en las elecciones que ha ganado Lula, con ese silencio prolongado de Bolsonaro, la reacción de sus seguidores y ese mensaje ambiguo que dio, creo recordar, ayer por la noche? Sí, lo que pasa es que en Brasil, desde 2014, nosotros tuvimos una división en la población entre una izquierda que siempre estuvo en el poder y una derecha que todavía no existía, o sea, con una gran fuerza. Desde 2014, esta derecha empezó a crecer con pautas más liberales también y también conservadoras. Entonces, cuando ganó Bolsonaro en 2018, este proceso también ganó mucha fuerza por cuenta de la corrupción del Partido de los Trabajadores, que es el PT de Lula, que estuvo en el poder por casi 16 años. Y este partido hizo muchas cosas, yo voy a decir mi opinión, malas para el Estado, porque no solo la corrupción, sino también lo que llamamos de aparato de Estado. Ellos crearon una estructura de poder muy fuerte, donde es muy difícil, o sea, cambiar esta estructura. Sobre todo en el poder judiciario, en la justicia. Nosotros tenemos el Supremo Tribunal Federal y el Supremo Tribunal Electoral. Y estos dos supremos tribunales, en estas últimas elecciones, estaban en mano de un tipo llamado Alexandre de Moraes, que es una persona indicada por un partido que es aliado de los partidos de los trabajadores de Lula. Entonces, esta derecha que ahora está en las calles aquí por todo Brasil, no reconocen el resultado de las elecciones porque ellos están diciendo que estas elecciones fueron fraudulentas, o sea, fue como si fuera una estafa. Estafaron las elecciones para poder hacer, o sea, ventaja, né, a Lula. Entonces Lula ganó con una diferencia muy pequeña de Bolsonaro. Pero lo que pasa, esta David, gente... discúlpame, Sí. Quiero hacer de abogado del diablo para que tú nos lo aclares, ¿eh? Yo no tengo en este sentido una opinión, pero sí que parece extraño el que haya habido un movimiento muy similar al que sucedió en Estados Unidos cuando Trump pierde las elecciones, que de nuevo esa reacción contraria a el proceso electoral, además una reacción violenta, en ese caso ocupando el Capitolio, aquí por ejemplo ocupando las carreteras que llevan hasta el aeropuerto. Creo que nos estamos mal acostumbrando a que la gente, cuando las elecciones no están a su favor, salga a las calles con violencia, y nosotros aquí en España tuvimos un proceso similar en los años 30. No sé si esto puede ser peligroso, si hay que empezar a enseñar a la gente a respetar y quizás a lo mejor garantizar mejor los procesos electorales para que no quepan estas dudas. Sí, yo pienso lo mismo, pero lo que pasa es que como hay el argumento de los sublevados en la Guerra Civil Española, que no reconocían los resultados de las elecciones del Frente Popular, aquí también las elecciones para estas personas no fueran tan claras. Desde mucho tiempo ellos querían que el ejército y las fuerzas armadas, o sea, acompañasen el proceso electoral. Pero después, con unas movimentaciones del STF,
no se logró hacer eso. Yo pienso que a mí me gustaría que nosotros estuviéramos en una normalidad. Yo estoy un poco cansado también de toda esta situación. Y pienso que el problema es no solo la manifestación que pide por democracia, por libertad, pero también hay una parcela, hay partes de estas personas que están pidiendo por intervención militar. Entonces, mucha gente aquí en São Paulo, yo soy de São Paulo, pero no solo en São Paulo, en otros estados también, fueron en frente de cuarteles, están, o sea, en frente de los cuarteles y están pidiendo por intervención militar. Y el problema es que algunos de los militares, los oficiales de alta patente no, pero los suboficiales, los oficiales como sargentos, tenientes, algunos de estos suboficiales están, o sea, entrando en las manifestaciones. Sí, lo hemos visto en las noticias. Yo he visto algunos saludando a la gente. Sí, David, nos queda prácticamente un minuto, pero quiero que mis dos colaboradores puedan también exprimirte, ya que estás aquí con nosotros. Les voy a dar la palabra a ellos, pero te pido por favor mucha brevedad. ¿Yo? Vale, gracias. David, mira, soy José María Luque. Este proceso que está ocurriendo, que tú estás contando, que yo no lo conozco un poco más el tema de en la parte hispana de América, pero es similar a lo que está ocurriendo en Venezuela, en lo que ha dicho el amigo Marigil antes, Venezuela, Argentina, Colombia, y también lo estamos viviendo en la misma España. ¿Quién cree tú que está detrás o qué movimientos hay detrás para que ocurran estas cosas simultáneamente en tantos puntos del mundo? Yo pienso que, o sea, Brasil también es parte de toda Hispanoamérica, en mi visión, y yo creo que eso también sucede en una batalla entre una izquierda del Fuero de São Paulo y también de los grupos armados, guerrilleros de las FARC y de toda Latinoamérica también, que son aliados de Lula, y una parte que yo pienso que también tiene un apoyo de Estados Unidos, que es esta derecha, la derecha que empezó en 2013 y creció hasta hoy aquí en Brasil. Una gran parte de esta derecha es una derecha con apoyo de Estados Unidos. Entonces el argumento de la izquierda es que esta derecha tiene por detrás la CIA de los Estados Unidos. Y la derecha dice que esta izquierda es una izquierda que está aliada del narcotráfico, de los narcóticos, de los traficantes y todo eso. Entonces yo pienso que es una cosa que salió de la frontera. Yo pienso que es un problema que hay en toda Latinoamérica. Y también dicen también que los rusos también pueden estar por detrás. No, la izquierda dice que los rusos apoyan a Bolsonaro y la derecha dicen que los rusos apoyan a Lula. Entonces, David, la cuestión de Rusia no es una cosa muy clara. Te pregunta Ángela Gonza, por favor, casi telegráfico. Una cuestión que tengo, porque, a ver, yo sinceramente soy un poco desconocida de este tema. Cuando te has hecho referencia al aparato de Estado, has dicho que era muy complejo de cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que es tan complejo? ¿Por el hecho de que realmente se creen que siempre están las mismas figuras del mismo partido o por qué? En 20 segundos, David. Sí, ellos dejaron personas en puestos estratégicos, sobre todo en la Suprema Corte del Brasil. Entonces los jueces del Brasil, de la Suprema Corte, casi todos están con la izquierda. Entonces es muy difícil porque se empieza esta batalla entre las Fuerzas Armadas del Ejército y también la Suprema Corte de los jueces. Entonces Brasil está con una crisis de los tres poderes. Los tres poderes de Brasil están compitiendo. Una parte, las Fuerzas Armadas están con el pueblo y otra parte del pueblo con los jueces que hacen el juego de la izquierda. Entonces yo pienso que es difícil porque en una democracia los que mandan son los jueces y no las Fuerzas Armadas no tendrían que estar incluso en la política. David, discúlpame, tengo que cortarte, pero te uno a la gran familia de especialistas que nos arropan en esto de esta gran empresa de la hispanidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. David Vega, sociólogo y autor de La hispanidad para el mundo luso del siglo XXI. Gracias de corazón y que todo vaya bien.
Muchas gracias y ojalá todo eso termine y volvemos a la normalidad. Muchas gracias. Que sea pronto. Muchas gracias. José María Gracias. Luque, Ángela Gonza, gracias de corazón. Sabemos que el miércoles que viene es tu cumple. Ya te felicitaremos, te vamos a dar vacaciones para que puedas celebrarlo. José María, muchas gracias. Os veré igualmente, ¿eh? Vamos a empezar ya a despedir nuestro programa. Si hay algo que he aprendido en mi vida es que aquello que está vacío tiende a llenarse. Y si ese espacio que está vacío es tu espacio, al final terminará llenándose de alguien o de algo que lo invadirá. ¿Te has planteado qué es el mundo? ¿Y te has planteado si esa idea del mundo que tienes es tuya? ¿Viene de ti? ¿La has ideado tú? ¿O estás siguiendo los pasos de alguien que te dijo lo que era este mundo? Es el momento de despertar, de levantar la cabeza, de abrir los ojos, de tomar conciencia de que si tú no tomas las riendas de tu vida, alguien las tomará por ti. De eso hemos hablado hoy, de cultura, y la cultura está inscrita en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Despierta, toma las riendas de tu vida, aprende y descubre cuál es el mundo desde tu óptica. Con este mensaje te dejo, esperando que el miércoles que viene seáis todos los que habéis sido hoy y unos cuantos más. Hasta entonces, un abrazo.